Saludos, amables amigas y amables amigos de YouTube de este canal. Gracias por prestarnos atención y siempre estamos en disposición de responder preguntas, sobre todo de estas series o sobre esta serie de temas que pensamos a desarrollar. En estos días, como ocurre cada cierto tiempo, hay temas que llaman mucho la atención de ustedes. Me refiero, por ejemplo, a un terremoto, a un huracán, a un ciclón y a conflictos militares, guerras en diferentes lugares de la Tierra. Últimamente se ha estado mencionando mucho ese país, Afganistán. En esta revista National Geographic, de hace 20 años ya, tiene 20 años, se hablaba de Afganistán. En ese momento, uno de los países más potentes, más poderosos del mundo, Estados Unidos, iniciaba un proceso de intervención militar en Afganistán, que finalmente concluyó mediados, agosto del año 2021, del año en curso que estamos, con la salida definitiva de los Estados Unidos. Algunos dicen que eso es una especie de derrota de Estados Unidos, después de haber invertido 2 millones de millones, es decir, lo que en español se llama 2 billones, pero en el lenguaje inglés de los americanos se llama trillones, 2 trillones, millones de millones, una suma que uno la escribe y ve cómo se gasta dólar a dólar, eso es extraordinario. Yo entiendo que con esa cantidad de dinero pudo haberse resuelto el problema del hambre de todos los pueblos que pasan hambre en el mundo y de todos los problemas sanitarios y de salud que hay en la humanidad. Pero bueno, esas son cosas. En eso hay muchísimos negocios. Como señaló un presidente de los Estados Unidos, que fue el primero que puso en alerta a la sociedad norteamericana, a los americanos, sobre ese gran negocio que se había creado en Estados Unidos después que concluyó en el año 1945 la Guerra Mundial, la Segunda, en la que participaron millones de soldados norteamericanos. Ese presidente que dijo eso se llamaba Dwight Eisenhower. ¿Y saben ustedes quién era? Nada más y nada menos que un general del ejército de Estados Unidos, general de 5 estrellas. Fue Dwight Eisenhower el comandante supremo de todos los ejércitos americanos y europeos y de todos los aliados contra la Alemania nazi, contra la Italia fascista en Europa, en el teatro europeo. Los Estados Unidos, junto con la Unión Soviética, lo que hoy es Rusia, aunque la Unión Soviética era un conjunto de países más amplios, junto con Inglaterra, con Francia, ganaron esa guerra y con otros aliados. Y Eisenhower fue el comandante militar. Entonces, él es postulado en el año 1952 por el Partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower. Gana las elecciones y gobierna 8 años, 2 periodos de 4 años. Cuando concluía su mandato, pronunció un discurso ya en el último año, un militar que sabía lo que era la guerra, los horrores de la guerra, las muertes que provoca la guerra, y advirtió a su país, a sus conciudadanos, que en Estados Unidos se había creado un gran negocio de muchas empresas ya que fabricaban diferentes tipos de productos, bienes de consumo o
bienes de capital, armamentos, aviones, tanques, bombarderos, etcétera, en el gran negocio de la guerra. Pues bien, mencionamos esto de parte del presidente Dwight Eisenhower, un militar, para relacionarlo con lo que muchos años después ha estado ocurriendo con los Estados Unidos. Y en el caso de Afganistán, que gastaron 2 billones en español, 3 trillones en inglés americano, millones y millones de dólares en una guerra en la cual finalmente ellos fueron a combatir al talibán, como se dice. Y resulta que el talibán, y esta fotografía es de hace 20 años, 20 años después, el talibán aquí en los Estados Unidos, a esa organización pretendían derrotar, ha triunfado en Afganistán. El problema de esa región, y hay que hablar de eso porque tendrá sus consecuencias en todo el mundo con los aliados de los Estados Unidos y la confianza, con la región del Caribe y con la República Dominicana, ni se diga, pues nosotros somos parte del mundo y del Caribe. Y ya en el año 1980, es decir, hace 80 años, la revista National Geographic hablaba del problema de los países donde predominaba el Islam. ¿Qué es el Islam? El Islam es uno de los credos religiosos de los descendientes del profeta Abraham, como son los católicos y son las demás confesiones religiosas y son los judíos. $3.000 millones de cristianos de todas las confesiones, 1.200 o 1.300, 1.400 millones de musulmanes, 15, 20, 30, 40, 50 millones de judíos. Todos, a pesar de las diferencias, vienen de esa rama de Abraham. Y aquí un periodista muy famoso que se llama Doug Schultz escribió un libro sobre Fidel Castro hace tiempo, y también sobre el fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba. Pero también en esta revista trae un reportaje interesantísimo. Doug Schultz falleció hace tiempo, amigo, lo conocimos, sobre el Islam y sobre Abraham y la fe de Abraham. Fidel Castro, por cierto, tenía, al igual que este señor, que Carlos Marx, él decía que era marxista, barbas, pero también tenía o tienen barbas los talibanes. Sin embargo, los talibanes, desde el punto de vista de la fe y de sus creencias, piensan totalmente diferentes a Carlos Marx, a Fidel Castro y a todos esos personajes políticos en los que ha creído otro sector de la humanidad. El caso del Medio Oriente y los conflictos que se vienen desarrollando hace tanto tiempo deben prestarnos la atención de nosotros. Por ejemplo, hay un país en el Medio Oriente que se llama el Líbano, desde donde provienen algunas familias dominicanas, incluyendo los familiares ascendientes del actual presidente de la República, Luis Abinader, son del Líbano, y otros parientes más y otras personas. ¿Qué ha pasado en el Líbano? El Líbano era un modelo antes de convivencia y de desarrollo. Tuvo una guerra civil muy grave, porque en el Líbano influyen muchísimos países de la zona. Y voy a dar algunos detalles que deben llamarnos la atención sobre el Líbano y la República Dominicana. Aquí está el Líbano, en este mapa, en el Mediterráneo, ¿verdad? Pero ahí están
todos los países de la cuenca del mar Mediterráneo. Está Italia, está Grecia, está Turquía, está Libia, Argelia, hasta España y Francia. Pues bien, el Líbano era un ejemplo de estabilidad, pero a partir del año 2020, que hubo una explosión muy extraña, que parece que fue un accidente en el puerto del Líbano, el Líbano ha vuelto al caos. Hubo un embajador, después de la guerra civil que tuvimos en la República Dominicana y la intervención norteamericana en 1965 y 1966, hubo un embajador, Francis Edward Meloy Jr., aquí lo vemos presentándoles credenciales al presidente Joaquín Balaguer en el año 1969. Este embajador americano, aquí lo vemos con el general Ney Rafael Nivar Seijas. Aquí está con el general Juan René Bochán Javier. Aquí está con el presidente Balaguer, el secretario de Estado, que así se llamaba antes, de las Fuerzas Armadas, Ramón Emilio Jiménez Reyes. Aquí está con los consejeros militares norteamericanos. Aquí está con el jefe de los consejeros militares y con el jefe de la sección política de la embajada americana, Albert Williams. Aquí vemos al embajador Meloy participando en un entrenamiento de soldados dominicanos usando tiros de morteros. Esos morteros, por cierto, ese tipo de morteros se utilizaron el 12 de enero de 1972 en el sitio, es decir, en el sitio de combate militar que hubo en la autopista de las Américas con el grupo de Amaury Germán Ariste, que fue un acontecimiento. Aquí está, sonriente, mientras saluda al general Nivar Seijas, al consejero de los asuntos militares, apellido Bosch, Brian Bosch, pero que no tiene que ver nada con Juan Bosch. Escribió un libro que hemos presentado sobre Balaguer y los militares dominicanos. Y aquí lo vemos de nuevo, al embajador Meloy. Bueno, todo eso del embajador Meloy, porque ustedes saben qué sucedió con el embajador Meloy. Usted sabe, joven, usted es joven, que nos está viendo, y podemos responder sus preguntas. Porque desde aquí, el embajador Meloy fue trasladado a Guatemala, donde ocurrieron cosas espantosas. Y finalmente fue trasladado al Líbano. Y un día en el Líbano, de repente, en esos conflictos que se dan con la influencia que tienen diferentes grupos, cristianos, maronitas, musulmanes de todos los bandos, el embajador Meloy fue asesinado. Ese es el Medio Oriente. Esos son los conflictos del Medio Oriente, que cuando uno menos se lo imagina, de una u otra manera, afectan a todo el mundo, incluyendo a la República Dominicana. Gracias por su atención.